Buenas tardes, bueno, o buenos días, o lo que sea. Vamos a comenzar nuevamente el nuevo encuentro con Cristo. Les recuerdo rápidamente de la metodología. Vamos a leer el Evangelio de la próxima semana. Luego cada quien en silencio escribe las luces que haya recibido al escuchar esta palabra. Luego la expone a los demás y por último cada uno hace un propósito para su vida en esa semana. Iniciamos pues con la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo criticaban los judíos a Jesús porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No critiquen. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que viene de Dios, ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos a escribir nuestras luces. Bueno, siempre me ha causado mucha curiosidad cómo Jesús viene a cumplir las escrituras y viene a cumplir lo que ya los profetas habían anunciado. Y uno puede ver cómo Jesús incluso cita las escrituras en los momentos en que pues se habla de él. Y aún así los judíos no entienden y no creen, especialmente los que supuestamente eran los más letrados.
y que se supone que conocían la escritura. Entonces quizá debían, o sea, uno asume que debían reconocer cómo la palabra se cumplía en Jesús. Entonces siempre me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús siempre tenga que dar estas explicaciones y que los judíos siempre utilizan este no era el hijo de José, el carpintero, aún sabiendo que estaban las escrituras y que Jesús cumplía lo que decían las escrituras. Entonces me causa mucho ruido eso de cómo, o sea, si es tan claro, como hablábamos del evangelio de la semana pasada, como si es tan claro la señal, es tan claro el cumplimiento de la palabra en Jesús, ¿por qué no se daban cuenta y por qué necesitaban tanta explicación? Y eso es lo que me pone a reflexionar de este evangelio. Bien, aquí Jesús en este evangelio va a repetir varias veces la palabra yo soy. Yo soy en arameo, que se oye como Yahvé. Yo soy el que estoy, Yahvé. Entonces ellos sonaban Yahvé, o sea, se escuchaban lo que sería el nombre de Dios. Yo soy el pan vivo, Yahvé, el pan vivo, o sea, soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y para ellos es muy difícil entenderlo porque ellos en la pedagogía de Dios hace de un pueblo que está viviendo a sus alrededores de pueblos politeístas hacia un pueblo monoteísta, y toda la lucha de estos casi 2000 años del pueblo judío que tiene viviendo ahí en la tierra, pues es una lucha de no caer en el politeísmo, que luego tiene la tentación de hacerse un becerro de oro y otra vez, y entonces esta pedagogía de Dios es primero tienen que creer que hay un solo Dios, y luego pues eso ya se les queda muy arraigado. Les fue muy difícil encontrar que era un solo Dios, y quién sabe cuál es el nombre. Dicen, pues, yo soy el que soy, Yahvé dice el que soy, me manda a decir tal, ¿no? Entonces Dios se identifica con su ser, yo soy. Entonces cuando los judíos que saben que Dios es uno, que nada más hay uno, y encuentran que el que se dice Mesías te equipara a Dios, pues les cuesta mucho trabajo entender. Dios es uno, ¿tú quién eres? Dios, tú no puedes ser Dios, ¿no? No hay este entendimiento porque están muy arraigados, y esa era parte del plan. La parte del plan de Jesucristo, cuando viene y se revela un Dios que es trino, esa es una revelación que va a hacer que los discípulos entiendan la divinidad de Cristo, porque hay Dios Padre y hay Dios Hijo. Y hacer que ellos, sus discípulos, que eran los más cercanos, entendieran, pues fue también bastante difícil, porque estaban acostumbrados, venían también de la tradición judía, a entender que nada más había un Dios. Pero poco a poco ellos van entendiendo y van vislumbrando esta divinidad de Cristo, ¿no? Hasta que Tomás dice, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Era el supuesto discípulo incrédulo. Entonces ahí está este problema que tenían. Y aquí en veo también otra luz que venía, era al identificarse Jesús con el pan, y luego al final le dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Ahí ya les botó la cabeza, ¿no? ¿Cómo me puede dar a comer su carne? O sea, y además dice que es pan. Pues ni que fuéramos caníbales, ¿no? Entonces ahí es donde está el pleito, y por eso hasta mismos discípulos dicen, no, pues ya se está botando la cabeza, ¿no? Que no quiere que nos lo comamos. ¿Qué le pasa, no? Sin embargo, pues más adelante vamos a ver que Cristo no va a echar ningún paso hacia atrás, ¿verdad? Va a mantenerse firme y va a decir, ¿ustedes también quieren irse? No les dice, a ver, espérense tantito, que déjenme explicarles que el pan lo voy a transformar en mi cuerpo. No. Las palabras que dije así son.
para que nosotros nos mantuviéramos y entendiéramos esta fe en la Eucaristía. Por eso es un discurso súper, súper profundo, teológico, que Dios lo va tejiendo, ¿verdad? De hecho, de la multiplicación de los panes, que como con esta simbología, la va nutriendo y la va haciendo, o sea, esta simbología la va purificando y la va haciendo cada vez más profunda, para que al final nosotros entendamos que realmente es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que en la Eucaristía, cuando ya instituye la Eucaristía, ahora a nosotros es muy fácil saber, pues la Eucaristía, pues qué fácil, ¿no? Pero a ellos era muy difícil entender cómo es que la Eucaristía va a ser, o sea, cómo es que Él nos va a dar el pan, su pan, porque no había dicho, pense que voy a instituir la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía la instituyó después después casi unos días antes, no, un día antes de su muerte, ¿no? Entonces, sin embargo, con toda la fe, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Bueno, va a ser el siguiente evangelio seguramente, pero tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y entonces Jesús Jesús se revela y los discípulos logran entender. Por eso cuando Pedro hace cuando le preguntan, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Primero le pregunta quién dice que la gente y quién dicen ustedes que soy yo. Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Le dije también, confiesa ya en su divinidad algo, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Entonces, Pedro ya vislumbra en ese momento su divinidad, y por eso en esa fe que confiesa Pedro, la divinidad de Cristo, en esa fe está basada el cristianismo nuestro, ¿sí? Entonces, este es el pan de vida que baja del cielo y es el que al final, el que crea, de hecho dice ahí, el que cree vivirá para siempre. El que cree no morirá, ¿sí? Entonces, tenemos esta fe en la cual el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Y esta es la fe de la Iglesia. Entonces, no podemos, a nosotros tenemos esta gracia y hay que agradecerle a Dios que nos haya dado pues tantas gracias, ¿verdad? De esta fe, de los medios de comunicación, pues ellos no tenían nada, ¿no? Era muy difícil, no había libros, los libros no existían, eran rollos que escribían y los guardaban ahí, y de vez en cuando se sacaban y solamente los estudiosos podían verlo, o los que iban a prepararse para escribas o cosas esas, pero pues no había imprenta. La imprenta se inventó en el siglo XVI, 1500. Entonces, de ahí hasta la fecha, pues ahora nosotros tenemos internet y tenemos un botón y tenemos toda la información, o sea, es maravilloso. Pero en fin, entonces, todas esas son las luces que me vino, aunque parezca el que come mi carne tendrá vida, y yo soy el pan vivo que ha bajado. El que coma el pan que Dios daré es mi carne, es la vida del mundo, ¿no? La carne de Cristo es la vida del mundo. Y ya después nosotros entendemos, porque después lo instituyó a través de la Eucaristía, que era así. Muy bien, pues bienvenida. Sami, ¿cómo estás? Tami, pues súper bien, la verdad. Justo mencionaban de que algo que me gustó de la reflexión y de hecho es algo más de testimonio o de algo que viví la semana pasada. Hablaban de que ahora tenemos las redes sociales, el internet, y comparando un poco a la época de Cristo o en la época de los apóstoles, en las que tenían que literalmente salir, tocar puerta en puerta para poder evangelizar, pero gracias a Dios ahora con la virtualidad y todo esto es un poco más sencillo tal vez evangelizar, ¿no? De hecho ya tenemos más herramientas para llegar a más personas que probablemente antes no era tan sencillo. De hecho podían tardar, no sé, meses supongo, o años, pero ahora puedes, creo que, conectar con personas más rápido. De hecho, hace unos días, el día sábado, tuvimos en mi comunidad una jornada muy bonita a jóvenes que no pertenecían a nuestra comunidad, o sea, era a jóvenes de público abierto, ¿no? Y lo lindo es de que gracias al internet y a todo esto que nos está conectando, podemos llegar más rápido, ¿no? De hecho, fue una jornada de 3-4 horas más o menos,
pero sentí que fue el tiempo necesario para poder tocar un poco de sus corazones con el amor de Dios. Y eso es lo chévere también, porque no pasan bastantes días, no pasan bastantes meses tal vez, sino es algo más rápido y más instantáneo. Y probablemente por la coyuntura que estamos viviendo también es lo que se necesita un poco de rapidez también y actuar rápido con respecto a la fe y al evangelizar, ¿no? Entonces, eso es lo que también me llevo del Evangelio, creo, y de lo que estaban comentando en la reflexión. Y eso es lo que justo estaba reflexionando mientras hablabas. Muy bien. De hecho, el encuentro con Cristo, que se llama así, tiene dos partes. Lo dije al inicio, que era la lectura del Evangelio, luego la reflexión individual, donde cada quien escribe sus luces, y luego expone cada quien sus luces, lo que a cada quien le dijo, qué le dijo a Dios a través del Evangelio. Y al final de todo hicimos un pequeño propósito para la semana a la luz de las luces que recibimos del Evangelio. ¿Ok? Nati, ¿tienes alguna otra luz que se te haya venido escuchando también las otras dos personas? Yo creo que quizá mi propósito. ¿Ya quieres pasar a los propósitos? Sí, o no sé si tú tienes otra luz no, que compartir. Si no tienes, yo básicamente... No, lo importante es que ese es un evangelio muy eucarístico y es el único el evangelio que desentraña la teología eucarística, ¿no? Muy, muy importante. Entonces, de hecho, para que nosotros tengamos en cuenta lo importante que es la misma Eucaristía para nuestras vidas, ¿no? Entonces... Así es. Bueno, de mi parte como propósito creo que, porque no voy a mentir, o sea, me costó un poco profundizar en este evangelio, o sea, es un evangelio que para mí resulta un poquitito como complicado y creo que quizás o sea, es que tiene mucho que analizar y mucho que pensar para entender cada palabra y cada cosa que Jesús dice, especialmente del mismo misterio eucarístico. Y yo creo que quizá mi propósito puede ser ese, el buscar conocer y entender mejor quién es Jesús y cómo Jesús se autodefine en este evangelio y a qué se refiere Jesús con cada metáfora y cada frase que utiliza y ver pues qué dice para mi vida. Me llama mucho la atención cómo dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Y se parece quizá, o sea, se relaciona un poco, al menos yo lo relaciono con lo que dice Sam, de que a veces uno quiere evangelizar y compartir con la gente y uno piensa que es uno que trae a la gente a Dios, cuando realmente es Dios que trae a la gente a Dios. Aunque suene un poco trabalenguas. Y así como entender que pues Dios nos ha traído aquí para conocerlo, para conversar sobre él, para profundizar sobre su palabra y pues tomarme ese tiempo de yo quizás analizar un poco más a profundidad lo que me dice la palabra y lo que Jesús me dice sobre él mismo y poder entender un poco mejor dentro de lo que mi pequeña razón me permite entender un poquito de lo grande e incomprensible que realmente es Dios. Muy bien. Sammy, ¿tienes algún propósito que quieras compartir? Justo mencionó algo muy lindo y algo que también sentí en esta jornada. De hecho, si bien es cierto, nosotros somos los que disponemos de nuestro tiempo y de nuestras herramientas, creo que finalmente somos unas simples herramientas para, o sea, no simples, o sea, a ver, no quiero que suene mal, pero finalmente somos el canal nada más y es Dios quien obra en nosotros y nos hace dar esos frutos. De hecho, la jornada salió muy linda, gracias a Dios. Y fue porque Dios fue el que obró. De hecho, solo nosotros dimos nuestro cuerpo nada más, o sea, dimos lo material. Y de ahí todo lo que sucedió, creo que fue, no creo, sino estoy segura de que fue por Dios y para Dios también. Y creo que mi compromiso va por ese camino, de que a veces me cuesta un poco
digamos, o sea, decir que es de Dios, o sea, de hecho, no es que no me cueste, pero a veces me olvido un poco, ¿no? De hecho, ayudo a alguien y ellos me dicen gracias por lo que me dices, gracias por el consejo, gracias por etc. Pero yo no respondo como que no fui yo quien te dijo eso, sino fue Dios. Entonces creo que mi compromiso va por reconocer y ser un poco más humilde y ser consciente de que yo no soy la que está aconsejando tal vez a esa persona, yo no soy la que está preparando tal vez tal tema o haciendo algo, sino es Dios. Y creo que mi compromiso va en reconocer, o sea, dar ese paso de decir, Dios fue el que obró en mí y fue el que me dio las palabras tal vez indicadas, fue el que me dio las herramientas también para yo poder decirle finalmente, no es como lo que decía Nati, me encantó, que fue que Dios finalmente es el que, o sea, nos llama y es el que nos lleva también, o sea, nosotros vamos a Dios gracias a Dios, como le decía Nati, parece trabalenguas, sí, pero es Pero muy, muy cierto. Es bastante cierto. De hecho, nosotros simplemente, yo creo que somos un medio o la herramienta, digamos, el material en tierra que finalmente llega a esa persona, pero es Dios quien nos mueve, ¿no? Entonces, va por ahí mi compromiso, reconocer más a Dios. O sea, sí lo reconozco, pero como decirle a la otra persona, no fui yo, sino fue Dios. Y así. Sí, muy bien. Pues a mí me mueve a pues meditar un poco más uno de los que han reflexionado mucho sobre el misterio eucarístico, que es Santo Tomás de Aquino, y sobre todo en su himno que se llama Adoro te devote. Y yo se lo voy a poner aquí, a ver si lo pueden ver ustedes. Y aquí está. Y este himno que es Adoro te devote latin seitas, pues subis figuris veritas, tibi secor meum totum subjici quia te contemplis. Okay, y aquí está la traducción en español, ¿no? Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas especies. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplar. Entonces, realmente todo lo que está en este himno que cantamos en la iglesia es toda la teología de una reflexión y profundidad impresionante, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Ie pelicane Jesu domine, es aquí, ¿no? Jesús, pelícano bueno, limpia, el pelícano se supone que es el animal que se hiere a sí mismo para dar alimentar a sus hijos, por eso tiene esa figura, ¿no? Pie pelícano, no va a ser la traducción porque no me gusta la traducción, pero bueno. Dulce pelícano, o sea, dulce pelícano, Jesús, ¿no? Señor Jesús, me munda tu sanguine, que, que mi inmunidad tu sangre limpia, mi inmundicia, o sea, mi mancha, cuya una sola gota puede salvar, una sola gota de ¿qué? De la sangre, ¿verdad? A todo el mundo de sus pecados, ¿no? De los males que ha hecho. Totum mundum cuya omni celere, si todo lo que el mundo ha hecho de malo, una sola gota derramada, estila, puede salvar la sangre de Cristo, ¿no? Que está en ese aspecto. O sea, este himno es precioso. Entonces, pues, mi propósito es meditar bien este himno, pues sobre todo para poder, como dice aquí, adorar devotamente, de la primera frase, adorote devote, a Cristo, ¿no? Que nos regaló con la Eucaristía con tanto amor y que a veces la tenemos ahí olvidada y como decía la semana pasada, nos esforzamos demasiado por las cosas terrenales y a veces no luchamos por el pan que da la vida eterna, ¿no? O sea, buscamos el pan que se acaba y trabajamos 40 horas por obtener dinero para tener nuestro pan. Y el pan que es gratis, que no se acaba, no nos esforzamos para ir a recibirlo en la Eucaristía, ni nos confesamos, ni nada, ¿no? Es como que es una contradicción a veces, ¿no? Entonces, sí, valorar más lo que es la Eucaristía y lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Al darnos este, pues, maravilloso banquete que es Él mismo, ¿verdad? así es. Muy bien. Pues nada. Felicidades. Terminamos ahora. ¿Alguien quiere agregar algún otro comentario, algún otro propósito? ¿Alguna otra? Creo que es ¿Muy bien? suficiente tarea.
Vamos a darle la bendición y terminamos con este de nuestro encuentro. ¿Sí? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en paz. Demos Demos gracias a gracias. Dios. Gracias a Dios.